Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él les ha mandado. Así es como nosotros aprendemos a adorarle. Romanos 12:1, muy buenos días y bienvenidos a esta su emisora W Radio Enciende una Luz y también a la 95.1 FM Río Bravo, Tamaulipas. Estamos agradecidos por estar nuevamente con ustedes en este inicio de semana. Su sierva y amiga Amparo Walsh, por medio del programa La Tacita del Alfarero, un ministerio que te ayuda a poder restaurar y alinear tu vida conforme a la palabra y los decretos que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. Como siempre, mis amados, es un placer. Estamos aquí ya listos para esta programación y hoy tenemos un programa con un título muy interesante, ¿no? Ya saben que a mí me gustan los títulos radicales porque soy una mujer radical, me parezco a Jesucristo porque Él me ha dejado huellas y yo camino conforme a lo que Él me ha otorgado, ¿no? Y se llama Testifica en silencio, o sea, testifica en silencio. Así es que prepárate en esta mañana con tu libreta para que apunte los versículos bíblicos y que más tarde puedas darle tiempo al Espíritu Santo y puedas escudriñar las Escrituras. Es muy importante el darle tiempo al Señor de que nos hable y que nos desglose esa palabra que fue diseñada especialmente para nosotros, ¿no? Sabemos que en ella dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Espero que hayas tenido un hermoso fin de semana. Yo tuve un fin de semana muy agradable. Me tocó este sábado cuidar nietos y así es que fue una experiencia, o sea, activé todas esas partes de mi cuerpo, ¿no? Que esto, como te diré, no suelo activarlas diariamente, ¿no? El subir escaleras, el bajar, el correr, el brincar, el abuela esto, el abuelo. Entonces fue un ejercicio muy, muy agradable porque así como que me di mis estiraditas, ¿no? Y pues pude compartir esa bendición, ¿no? Porque dice la palabra que nuestras generaciones son de bendición para nuestras vidas, así es que me pude gozar con ellos. Los hijos salieron a pasar tiempo con la esposa y otro a trabajar, así es que aquí estuvimos en casa, ¿no? Cuidando este sábado, nomás que les dije a mis hijos que no se repita muy seguido, ¿no? Entonces, gloria a Dios porque Dios nos da la energía que necesitamos cada mañana. Bueno, mis amados, les recuerdo que vamos a usar la traducción en el lenguaje actual. Espero que estés listo con tu tacita de café, con lo que tú suelas tomar. Y te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook como La Tacita del Alfarero o como Radio Enciende una Luz. Tenemos una página también, bueno, más bien tengo una página en WhatsApp en el número de teléfono 619-646-9641 y te recuerdo que puedes bajar la aplicación de TuneIn donde nos puedes escuchar ahí donde tú te encuentras por medio de tu celular. Y bueno, mis amados, vamos a hacer una pequeña oración nada más para dar la introducción de este estudio que, como les dije anteriormente, tiene el título de Testifica en silencio. Señor, nuevamente estamos delante de tu presencia, Señor, dándote honra y gloria, Señor, esperando los milagros que tú diseñaste para este día, Señor, porque así es como tú te manifiestas en nuestras vidas. Tú, en cada instante que nosotros abrimos nuestros ojos, vemos el milagro de la luz, el milagro del día, de los árboles. Podemos respirar ese oxígeno, Señor, que tú creaste para que nuestros pulmones pudieran tener ese aliento de vida.
Yo te pido que en este momento tu palabra sea conforme al propósito por la cual se va a dar, Señor. Que pueda caer en esa tierra firme, Señor, para que al tiempo preciso pueda dar el fruto por el cual tú, Señor, la diseñaste que fuera. En el nombre de Jesucristo, amén. Y bueno, mis amados, el versículo que leí anteriormente es Romanos 12:1 y lo voy a volver a leer porque está basado a lo que dice Pablo. Pablo siempre motivaba a los creyentes de servir a Dios, de vivir bajo los beneficios que Dios nos ha otorgado, y muchas veces vivimos bajo los beneficios propios porque buscamos nuestro propio interés en vez de buscar el beneficio que Dios ya nos ha otorgado, y a veces tenemos la respuesta enfrente de nosotros, pero como ponemos nuestra mirada en las circunstancias, dejamos ir esa bendición. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Cuando habla de tener una vida nueva. Cuando tú vienes y recibes a Jesucristo en tu corazón, tú empiezas una vida nueva, pasaste de muerte a vida y empiezas a vivir algo diferente, algo como hijo, no solamente como creyente, sino como hijo de Dios. Y dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con nosotros, les pido que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como nosotros debemos adorarle. Y nosotros debemos de saber que somos una ofrenda viva para Dios. Fíjate qué tremendo, ¿no? Cuando estaba sacando este estudio ayer me tomé el tiempo, estaba un poco atribulada y me fui a un lugar, a una librería donde se puede tomar un cafecito. Pedí un café, me llevé mi libreta, mi Biblia y unos apuntes que tenía y me puse a sacar este estudio. Y me di cuenta que nosotros muchas veces andamos buscando un sacrificio para entregarle a Dios, para que vean que testificamos y que tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero nosotros debemos de entender que nosotros somos ese sacrificio vivo para Dios, que nosotros sacrificamos nuestros deseos carnales, sacrificamos el anhelo de hacer lo que nosotros pensamos bien para hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros somos ese sacrificio, no tenemos que buscar, ¿no?, cómo flagelarnos, cómo tratar de que la gente nos acepte. El sacrificio lo hacemos cuando entramos en una obediencia, porque déjame te digo algo, obedecer a Dios no es fácil. No es fácil porque tenemos que sujetar esos pensamientos obsesivos, esos deseos de venganza, esos deseos de que la gente pague por lo que nos hizo. Entonces es un sacrificio. Yo voy a sacrificar mis sentimientos dañados o mi corazón fragmentado por obedecer a Dios. Entonces estoy siendo un sacrificio vivo para darle la honra y la gloria a Dios. Y vámonos al libro de los Efesios. Vamos a ver varios versículos que nos respaldan esta acción. En el libro de los Efesios, en el capítulo 5, del 8 en adelante, vamos a leer esto, dice: no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y antes ustedes vivían así, porque no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen, ya han pasado a la luz viviente, entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, con justicia y con verdad. Y me voy a pasar hasta el 10, mira lo que dice. Tratemos de hacer lo que le agrada a Dios. 11, me voy a ir un poquito más adelante porque creo que es muy interesante el vivir en la obediencia. Dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver sus errores, pues sus hechos no aprovechan de nada. Entonces, ¿qué nos dice? Que somos un sacrificio, que nosotros al sacrificar nuestra vida, al sacrificar nuestras acciones, al sacrificar nuestra mala manera de vivir, estamos testificando en silencio. O sea, no le estamos diciendo a la gente, mira, voy a hacer esto porque quiero que todos se den cuenta que yo soy una hija de Dios. No, yo voy a hacer un sacrificio por medio de la obediencia para hacer ese sacrificio
en silencio, el testificar, porque muchas veces hablamos, ¿no? Parecemos merolicos, ¿no? El hablar y que hice y que dije y qué hacemos. No damos testimonio porque hablamos, pero no actuamos conforme a lo que sale de nuestros labios. Por eso dice claramente que nosotros somos ese sacrificio que Dios busca, ¿no? En el Antiguo Testamento, para tú poder llevar una petición delante de Dios, habían sacerdotes que cada año hacían un sacrificio, un derramamiento de sangre para que llevar las peticiones delante de Dios. Ahora Jesucristo fue el Cordero inmolado que fue llevado a la cruz para que nosotros pudiéramos entrar delante de la presencia de Dios sin hacer el sacrificio, porque al entrar delante de Él, nosotros sacrificamos los deseos de la carne para que Dios pueda recibir esas peticiones, esas oraciones como un olor grato delante de Él. Y mira lo que dice la palabra en el libro de Primera de Tesalonicenses. A veces esas palabritas, ¿no? Primera de Tesalonicenses, estamos en el Nuevo Testamento y vámonos al capítulo número 5. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Recordemos que nosotros debemos de ser guiados por medio de la palabra de vida, palabra de Dios, palabra que Él nos ha otorgado a nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, y dice así. Porque la palabra dice, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y también dice, quien trabaja merece que se le pague. O sea, si nosotros hacemos un sacrificio delante de Dios, Dios nos va a compensar nuestra buena obra. Porque el sacrificar es una buena obra, porque nos estamos negando, ¿no? Es como cuando tenemos un pastel de chocolate y sabes tú que no lo puedes comer por los ingredientes, a lo mejor tienes alergia, tienes diferentes cosas, estás en una dieta o X, ¿no? Y está de frente, se ve muy bien, en el momento parece que no te va a afectar a tu cuerpo, pero después vas a pagar las consecuencias. Entonces estamos haciendo un sacrificio para no comer eso. Entonces dice la palabra de Dios aquí claramente que nosotros somos ese sacrificio, y cuando nosotros sacrificamos el deseo de la carne, Dios nos paga con su misericordia, con su amor. Dios nos pone en lugares estratégicos que nunca nos imaginábamos. Dios abre puertas donde están cerradas. Dios abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendiciones. Debemos de dejar que la adoración sea el testimonio del agradecimiento. ¿Y cómo adoramos a Dios? Por eso dice la palabra, ¿no? Yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y un día estaba analizando esa palabra, ¿no? Porque ponte a analizar, o sea, un adorador, es una persona que constantemente está adorando, ¿no? ¿Y qué es adorar? Adorar es sacrificar, adorar es obedecer, adorar es compartir, adorar es perdonar, adorar es reconocer el poderío de Dios. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Nosotros debemos de dejar un testimonio fresco delante de Dios. Mira, yo ahorita estoy leyendo un libro, ¿no? Y la autora de este libro dijo algo bien interesante acerca del libro de Danilo Montero, que es El abrazo del Padre. Y él habla acerca de cómo nosotros, cómo hubo una palabra dada por una persona que tiene una relación con Dios, y cómo habla, ¿no? En un servicio de sanidad, cómo habla, porque nosotros necesitamos esa sanidad espiritual. Siempre estamos buscando esa sanidad espiritual. Nosotros vamos al médico para una sanidad física,
pero nosotros vamos a Dios para una sanidad espiritual. Y eso lo tenemos que entender. Y mira lo que dice aquí en este libro. Dice, Dios está levantando una generación de jóvenes comunicadores latinoamericanos que estén trayendo un mensaje de reconciliación, aceptación y sanidad a un pueblo carente de autoestima y de un sentido de destino a causa de su orfandad espiritual. Y nosotros como creyentes muchas veces hemos causado esa falta de padres y madres espirituales, porque nada más estamos buscando lo que a nosotros nos agrada. Estamos viendo la vida como nosotros pensamos que está bien y dejamos de presentarle ofrenda a Dios. Un corazón contrito, dice la palabra, y humilde, Dios no puede rechazar. Entonces, cuando yo me niego a mí misma, estoy ofreciendo una ofrenda a Dios, y por medio de esa ofrenda yo estoy testificando y estoy dando testimonio para aquellas generaciones que vienen detrás de mí, y dejamos que esa orfandad a la juventud se desvanezca. Ese es el anhelo del enemigo. Entendamos que el enemigo lo que quiere es que las generaciones que vienen detrás de nosotros sean generaciones huérfanas de padres y de madres espirituales. Y nuestra obligación como creyente es testificarles en silencio, no agarrar la Biblia, no tratar, mira, la corrección, y esto es bien claro, la corrección viene de Dios. Mira, yo me recuerdo antes de venir a Cristo, hace muchos años, siempre mi mamá me estaba corrigiendo, ¿no? Y todo el mundo me decía, es que tienes que hacer esto, que tienes que hacer otro. A mí Dios nunca vino con una vara a decirme. Empecé a entrar en la palabra, empecé a escudriñar las escrituras, y tuve un encuentro con Dios y me di cuenta que era lo bueno que estaba haciendo y que era lo malo que estaba haciendo. O sea, Dios me testifica por medio de su palabra y habla a mi corazón con voz audible al corazón. ¿Me entienden? No es al oído, sino al corazón. Dios habla. Entonces, cuando nosotros hablamos en lo espiritual, tenemos que testificar en silencio por medio de un testimonio de agradecimiento y por medio de la adoración. Cuando yo hago caso a lo que Dios me ha mandado, estoy dando un testimonio de agradecimiento. Mira, vámonos al libro de Romanos, al capítulo 15, versículo 18. Y mira lo que dice. En realidad, solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí, para lograr que los que no son judíos obedezcan a Dios. Y lo he logrado no solo por medio de mis palabras, sino también por medio de mis hechos. Y voy a bajar un poquito al 19, dice, por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas y he anunciado las buenas noticias por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Giria. Siempre he tratado de anunciar a Cristo en regiones donde nadie antes había oído hablar de él. Así el anuncio de la buena noticia no me he aprovechado del trabajo anterior de otros apóstoles, más bien he querido hacer lo que dice la Biblia. Lo verán y lo comprenderán aquellos que nunca antes habían oído hablar de él. Y leí Romanos del 18 al 21. Me quise expander un poquito más para poder entender lo que la palabra. Mira, nosotros como creyentes, bueno, algunos, ¿no? Tenemos o tienen la mala costumbre de tomar un versículo bíblico y machetear a una persona. Y nosotros tenemos que leer el contexto de todo el capítulo para entender
lo que Dios quiere para nuestras vidas. Debemos de entender que es tu responsabilidad, tanto como es mi responsabilidad, delegar la palabra para que las generaciones que vienen detrás de mí sean generaciones mejor que tú y mejor que yo, porque la palabra lo dice claramente, que las generaciones serán mejores que nosotros. Yo me recuerdo cuando estaba chica, no existía el celular. Mi papá no lo conocía cuando él estaba joven, pero yo sí lo conocí ya un poco mayor. Ahora mis nietos, que son pequeños, ya tienen la ventaja, ¿no?, de usar el celular. Y solamente un ejemplo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que nosotros vamos mejorando día a día, pero tenemos que enseñar a las generaciones que vienen detrás de nosotros a hacer el buen uso de lo que a nosotros se nos ha permitido conocer. Porque yo puedo usar lo cibernético para algo negativo, puedo usar la palabra para mis propios beneficios económicos. Y la palabra de Dios es algo espiritual para mejorar mi estilo de vida. Yo estoy aquí en la tierra con un propósito. Todos venimos a la tierra con un propósito, y más cuando venimos a conocer la palabra de Dios. Y el propósito de nosotros es conocer la palabra para ser guiados y tener una mejor conducta delante de Dios. No buscar nuestros propios beneficios. Los beneficios ya no los dio Dios. Yo no tengo por qué buscar algo que ya existe en mi interior. Yo soy una mujer que puede producir milagros. Yo soy una mujer que puede producir una sanidad. Yo soy una mujer que puede producir una palabra de vida. El milagro es cuando aprendo a negarme para que Dios haga su obra perfecta en mí. La sanidad viene cuando desecho toda cosa negativa que quiere venir en contra de lo que Dios me ha enseñado en su palabra. Cuando yo empiezo a determinar que mi testimonio tiene que ser en silencio por medio de mi encuentro con Dios, por medio de ese diálogo que yo tengo con Dios, entonces voy a dejar huella para aquellos que vienen detrás de mí. Porque puedo hablar mucho, me puedo parar, puedo gritar, pero nosotros no podemos dejar huérfanas a las generaciones. Nosotros queremos todo para nuestro propio beneficio, y nosotros tenemos que sembrar para que los demás vengan a cosechar lo que nosotros sembramos. Eso es bíblico, debemos de entender. ¿Me entiendes? Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a irnos del 1 en adelante. Dice: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarles. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentí poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes, creyentes en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. ¡Wow! Esta escritura tiene tantos tesoros escondidos. Podemos sacar tantas cosas de esa escritura, porque aquí claramente nos enseña. Mira, aquí nos habla primeramente de la humildad.
Aquí nos habla de tesoros escondidos, de esos secretos. Aquí nos habla acerca de los planes que tienen para nosotros. Aquí no habla de que nosotros tenemos que hablar así un idioma que nadie nos entienda. Debemos de ser sencillo porque Jesucristo fue muy sencillo para hablar. Él hablaba por medio de parábolas. Él nos hablaba a nosotros y la gente se acercaba. Él jalaba multitudes porque no los aburría. ¿Me entiendes? O sea, él hablaba cosas fáciles y hablaba lo principal que él hablaba de Cristo y el sacrificio que hizo Jesucristo. Ahora hablamos de X, Y y Z y nos olvidamos del Evangelio. Por eso dice, ¿no? En el libro de los Efesios, capítulo 6 del 10 en adelante, dice que tomemos la armadura para poder resistir el ego que hay en nosotros, porque todos, te lo voy a decir, o sea, te va a caer de sorpresa, pero todos tenemos un poco de orgullo y de soberbia en nuestro corazón, porque queremos resaltar, queremos ser reconocidos, pero cuando nosotros vamos a la obediencia y nos negamos a nosotros, entonces empieza ese testimonio en silencio. Empezamos a hacer un sacrificio vivo delante de Dios. Y nos dejamos de ser importantes para que Dios sea exaltado. Por medio del Espíritu Santo tenemos que mostrar su poder y la convicción de que somos creyentes. No tenemos que ponernos una camiseta que diga alabo a Dios, ni poner un sticker, una calcamonía en nuestro auto para que sepan que somos creyentes, que nuestro testimonio, nuestras acciones hablen más que nuestras palabras, que testifiquemos lo que sale de nuestro corazón. Recordemos que estamos rodeados con personas que procesan hablar del Evangelio, pero viven con falta de fe. Por eso es importante dar testimonio sin palabras. Fíjate, hay personas que están sus nombres escritos en el libro de la vida, pero su fe es bien pequeña. Y me vas a decir tú, pero ¿cómo si su nombre está escrito? Porque viven por obras y no por fe. Y hay un versículo de la Biblia que dice, muéstrame tus obras sin fe y yo te mostraré mis obras con fe. O sea, en el libro, creo que es en el libro de Santiago, dice, hay personas que no viven bajo la fe, sino bajo las obras, porque quieren ser reconocidos. Y nosotros que estamos viviendo bajo la fe, debemos de ayudar a esas personas, no a juzgarlas, no a criticarlas, no darles un biblazo, sino dar testimonio de lo que es la fe de Dios. ¿Me entiendes? Si tú estás viendo que una persona está débil en la fe, tú necesitas levantar a esa persona. No necesitas juzgarla ni criticarla, sino al contrario, dar testimonio de que la palabra está viva en ti. ¡Wow! Eso a mí me llena mi corazón, ¿no? A mí me han pasado situaciones donde he escuchado de situaciones entre creyentes, ¿no? Y hay gente que quiere, ¿no? Que a veces queremos que se pongan de nuestro lado, o sea, que nos pongamos, del lado de esa persona y que veamos la injusticia que la otra persona hizo con esas personas, ¿no? Qué pleonasmo, ¿no? Pero no es así. Nosotros tenemos que dar testimonio que debemos de vivir por medio de la fe y no causar una división. Debemos de dar testimonio en todo momento de quiénes somos en Cristo. Debemos de entender lo que dice la palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y lo voy a leer en 2 versiones. En esta versión dice, pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. Y otra versión dice, porque yo no vivo por lo que veo, sino por lo que creo, y Dios quiere. Yo sé que Dios puede restaurar a esas personas y las puede alinear conforme a lo que Dios ha hecho
en sus vidas? ¿Cómo podemos testificar, dar testimonio de algo que no conocemos? La fe tiene que ser el lugar principal porque debemos de vivir por fe. Yo por fe me muevo, yo por fe oro, yo por fe estoy aquí. Claro, Dios pone en mí el querer, pero yo tengo que poner el hacer. No nomás está el querer, yo tengo que poner de mi parte. No tenemos que ser perfectos. Sabemos que vamos a cometer errores, llegamos a la perfección porque somos hijos de Dios, pero en el caminar vamos a cometer errores. Solo debemos de vivir conforme a lo que profesamos, dar testimonio por medio de nuestro andar en la fe. ¿Qué es lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 1? Todos no lo sabemos de memoria, pero lo voy a leer en esta versión y me voy a extender en este versículo, pero me voy a extender más al rato porque es algo bien tremendo. Ayer que lo estuve estudiando dije, gracias Señor, porque tú siempre nos abres el entendimiento. Nos enseñas esos secretos que tú tienes escondidos para nosotros, ¿no? Y nos abres el entendimiento y podemos testificar que en realidad tú eres Dios soberano. Y mira lo que dice: confiar en Dios es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Es esta convicción de que algo existe aún cuando no lo puedes ver. Mira, y yo me puse a analizar, ¿no? Porque hablamos muchas veces de las personas que practican otro tipo de creencia, ¿no? Los criticamos y les decimos que están mal. Ahora, yo te pregunto a ti, fíjate, esto ayer me llegó así como un balde de agua fría. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Imagínate cuando nosotros le hablamos a una persona que no tiene la convicción de lo que nosotros estamos hablando. Para ellos es una locura. O sea, somos como, podríamos decir, somos como esa película de Alien, ¿no? Que sale un monstruito de su pecho, ¿no? Porque la presencia del Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Él vive. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Entonces mucha gente no lo va a poder asimilar. Y yo estaba pensando así, me quedé y dije, Señor, es verdad. Por eso a mucha gente le parece una locura. Por eso es necesario que nuestras acciones, o sea, nuestro testimonio, podríamos decir, ¿no? Hable más que lo que nosotros podamos hablar, porque si yo me encuentro con una persona que ha sido lastimada y yo le empiezo a decir, ¿sabes qué? Mira, tú recibes a Dios y viene el Espíritu Santo sobre ti y va a decir, ¿qué me estás diciendo? O sea, a ver, explícame eso. Pero si esa persona está viendo mi estilo de vida sin necesidad de que yo hablo, que tengo paz, que tengo problemas, escúchame bien, por favor, porque hay gente que se para en un púlpito y eso a mí me molesta. Y lo puedo decir con toda confianza, que dicen, si tú vienes a Cristo, todo te va a ir bien. O sea, tu vida va a cambiar de repente. Los problemas van a seguir, están ahí los problemas, pero vas a incrementar tu fe para que por medio de la ayuda de Dios, tú puedas entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que hiciste, dónde tú metiste, cuáles fueron las consecuencias de tus malas decisiones, y vas a entender que Dios tiene el control, pero no se te va a quitar así. Yo me acuerdo que a mí me dijeron, no, todo, y yo dije, ay, qué bueno, voy a cerrar los ojos y todo va a desaparecer. Imposible. Dios no es mago, Dios es soberano. Y todo es una enseñanza para nosotros. Todo es una enseñanza. ¿Cómo le puedo yo explicar a una persona? Yo me recuerdo, qué tremendo. Gracias, Espíritu Santo. Cuando yo me casé con mi esposo, ¿no?
Mi esposo vino a ser creyente antes de que nosotros nos casáramos, ¿no? Dios ya me había dicho, me dio una visión, quién era y todo en el mes de abril, y yo lo conocí en el mes de octubre. 11 años y medio orando por él, ¿verdad? Entonces yo quería que Dios hiciera las cosas así rápido, pero yo sabía que Dios estaba tratando con mi paciencia, ¿verdad? Y muchas veces queremos que el amado se convierta y ya llevamos años pidiendo. Todo es al tiempo de Dios. A lo mejor hay áreas en tu vida que tú no le has entregado y has sido de piedra de tropiezo para él o para ella, ¿no? Entonces yo me recuerdo que cuando mi esposo recibió a Cristo en su corazón, empezó a ir conmigo a estudiar las escrituras, empezamos a estudiar la palabra, y yo le hablé del poder del Espíritu Santo y él no me entendía. Y tuve que tener paciencia, ¿no? Y llegó un momento, fíjate mis amados, llegó un momento que yo me desesperé. Porque solemos hacer eso, nos desesperamos porque queremos ir corriendo y no sabiendo, fíjate, ay, qué tremendo, no sabiendo que cada paso que tomamos en la palabra la tenemos que disfrutar. Hoy yo tengo que disfrutar este día, no puedo vivir en el ayer ni en el mañana, sino que entonces yo tengo que aprender a disfrutar. No podemos... ¿Cómo te diré? No podemos decir que Dios ha sido bueno hoy si no has podido disfrutar lo que Dios preparó para ti este día. ¿Qué hizo Dios en este día? ¿Cómo amanecí en esta mañana? Amanecí bien, mi cuerpo se siente bien, con mi esposo a mi lado, sabiendo que mis hijos están bien. O sea, ¿cómo amaneciste? O sea, disfruta el día de hoy, un paso a la vez, pero no el querer correr. Y yo me recuerdo, quise dar una pequeña explicación, que un día estaba orando y le estaba pidiendo a Dios que mi esposo subiera al nivel. Fíjate, a veces la ignorancia, ¿no? Los errores que cometemos y ni cuenta nos damos, ¿no? Que mi esposo llegara al nivel donde yo estaba, ¿no? Y mi esposo era bebito, apenas estaba sentado en esas andaderas, los que nos enseñan a andar, ¿no? Mi esposo ni siquiera sabía leerla, o sea, bien la Biblia, todavía se equivocaba de dónde estaba o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces yo estaba orando un día y le dije, Señor, mira nomás, si este hombre me detiene, y yo ya estaba encargada de varias células, o sea, olvídate, o sea, la muchacha acá, ¿no? O sea, hello. Entonces mi esposo, pues como que me detenía, ¿no? Entonces le dije, Señor, llévalo al nivel donde yo estaba, y yo orando. Entonces me dijo, Amparo, estás mal. Me habló a mi corazón, ¿eh? Me dijo, estás mal. Entonces, cuando Dios te habla, inmediatamente piensas que, o sea, cuando no te dice lo que tú quieres oír, sientes que es el enemigo que te está hablando y te quiere robar la bendición, ¿no? No sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasa, ¿no? Entonces, dije, Señor, pero ¿cómo? Mira, tantos años que tengo yo en el evangelio, 10 años y medio orando, ¿no? Y luego me dijo el Señor, ¿sabes una cosa? Me dijo, estás mal. Con la que tengo que tratar es contigo. Y le dije, Señor, ¿pero por qué? Si yo no he hecho nada malo, yo he hecho todo lo que tú me dices. Porque tu esposo apenas está empezando a gatear y tú ya quieres que corra. Bájate, me dijo el Señor, baja tu nivel y camina junto a tu esposo. Camina junto a tu esposo, bájale 2 rayitas. Y en ese momento yo creo que eran 20 rayitas. Y le dije, Señor, perdóname. Me acuerdo que me puse a llorar, así me dolió mi corazón, porque pude comprender que el conocimiento que yo tenía, mi esposo no lo conocía, y yo ya quería que él estuviera en un púlpito. Y no era así. A veces tenemos que entender y nosotros queremos agarrar a alguien a biblazos. O sea, porque a ti te va de esa manera, no quiere decir que la otra persona está igual. Por eso los que están carentes de fe, nosotros tenemos que extenderle los brazos.
para que puedan levantarse, no quererlos cambiar, y somos bien amantes de querer hacer, no, es que la persona está chueca o está chueco, y que esto, y que está esto, y somos amantes de hacer eso. Entonces, ¿qué testimonio estás dando tú? ¿Yo qué testimonio estaba dando en ese momento? ¿Qué testimonio? Me sentía, como dicen por acá, la muchacha chicha de la película Gacha, ¿no? No sé, en otros países a lo mejor las palabras que uso para ellos lo están diferente, porque cuando fui a ministrar a Argentina, ay Señor, y cuando estuve he estado en diferentes países, pues no hablamos el mismo castellano, ¿no? Entonces somos las personas que nos creemos, o sea, como ya tenemos un título ahí, de que ya tenemos un puesto, ya nos sentimos superiores, y no es así. El testimonio tiene que ser en silencio. El testimonio habla más la adoración habla más y da más sin palabras. Si te preguntan, tú le das. Mira, mi esposo y yo tenemos la costumbre, ¿no? La costumbre de sentarnos a estudiar la palabra, y él se lleva su palabra al trabajo, y cuando él está en el tiempo del almuerzo, él se pone a leer y luego viene y me hace preguntas. Yo no lo sé todo, Yo, como dijo Pablo, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Bueno, Pablo no lo dijo, más bien fue Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Pero Pablo en su palabra dice que él se humilla, o sea, que se niega, que viene siendo lo mismo. Yo solamente sé que no sé, que solamente sé cuando el Espíritu Santo me llena por medio de su palabra, y por medio de la lectura de su palabra yo escudriño lo que dice y puedo entender. Y mira, vámonos al libro de Proverbios, capítulo 10, 19. No voy a alcanzar a terminar este estudio, porque la fe es muy expandida, ¿me entiendes? Y vámonos al libro de Proverbios 10, 19. Y mira lo que dice: hablar mucho es de tontos, y saber callar es de sabios. Wow, ya con eso te dije todo, ¿no? No trates de cambiar el corazón de nadie. El único que cambia corazones es Dios. No dejemos huérfanos a los que vienen detrás de nosotros con nuestras malas acciones. Démosles la oportunidad de que conozcan lo que es la palabra. Son jóvenes que podríamos decir, no sé si está bien dicho, ¿verdad? Pero podríamos decir que están mucho más avanzados que nosotros, porque tienen lo cibernético. Son jóvenes que se ponen a hacer algo y inventan, ¿no?, un juego, y se hacen millonarios. Hay jovencitos de 18, 19, 20 años que ya son millonarios. O sea, están más avanzados que nosotros, pero nuestra obligación como padres y madres espirituales es el enseñarles a las generaciones que vienen, no darles un mal ejemplo, sino dejarles esa palabra de vida. Por eso les leí, ¿no?, esto que me impactó ahorita que estoy leyendo este libro, ¿no? Cuando dice que esos jóvenes vienen con el deseo, con un mensaje de reconciliación. Porque nosotros hay veces nos peleamos entre los creyentes. Entonces, ¿dónde está la reconciliación? No me hablo, no te hablo. No. O sea, ¿dónde está ese mensaje de reconciliación? ¿Cómo nos atrevemos a hablar de una reconciliación si no estamos reconciliados con los que viven junto con nosotros? Un mensaje de aceptación, que es una aceptación, el reconocer que tenemos errores y que somos humanos y que los vamos a seguir cometiendo. Una sanidad, que es una sanidad, el reconocer que necesito la ayuda de Dios, el sanar esa mente que va muy acelerada y que tenemos esa mala maña, ¿no?, de que alguien nos hace algo y ya hacemos una novela. Si fuéramos escritores, olvídate. Tendríamos una novela diaria escrita, nos hubiéramos hecho millonarios, porque si alguien no me saluda ya estoy pensando lo peor, o sea, que venga esa sanidad.
¿verdad? Que esa autoestima, ¿cómo te diré? Se levante, que sepamos quiénes somos en Cristo, que sepamos, ¿no? Que ese sentido de reconocer que Dios nos ha otorgado todo. Yo no tengo por qué buscar nada, porque Dios ya me lo dio todo. Yo aquí en mi casa, aquí donde estoy sentado ahorita en mi cuarto, aquí en esta habitación donde oro, aquí donde leo, donde transmito, donde hablo con Dios, donde tengo una relación con Dios, aquí yo puedo recibir todo de Dios porque está dentro de mí. Lo único que tengo que hacer es dejarlo fluir, hacer un lado todas esas cosas que me estorben y el testificar quién es Dios para mi vida. Así es que si en esta mañana tú no le has conocido como ese Dios soberano, como ese Dios que transforma vidas, como ese Dios que viene y sana tu corazón, ese Dios que guía tus pasos, que te enseña a vivir una vida diferente. Dios no soluciona problemas. ¡Ay, Señor! ¿Cuándo lo vamos a entender? Dios no soluciona problemas porque Dios ya nos dio la solución. O sea, ¿qué parte no entendemos? Dios ya nos dio la solución y la solución es vivir en obediencia, reconocer quién es Dios, alabarle y en todo momento darle gracias. Cuando mis nietas yo les hago algo o mis nietos y les digo, ellos me dicen y les doy algo, me dicen gracias. Tengo un nietecito que tiene 4 años. ¡Ay, es tan inquieto! ¡Ay, ese niño tengo que andar y ayer estuvo aquí, ayer y el sábado. Tengo que andar detrás de él y tengo un reloj grande en mi sala que de campana y siempre quiere meter la llave para abrirlo, ¿no? Entonces le digo, Dominic, te voy a dar un palazo, ¿verdad? Entonces voltea y me corre, o sea, corre por toda la casa. Y cuando yo le digo que le voy a pegar, lo único que hace es que me abraza y me da un beso. ¿Me entiendes? Entonces Dios, cuando nosotros cometemos un error, Dios nos da la oportunidad de reconocerlo. Dios nos da la oportunidad de que vengamos al arrepentimiento y que nos postremos delante de Él y que suceda el milagro. ¿Cuántos de ustedes quieren un milagro en su vida? Yo todos los días necesito un milagro. Un milagro para levantarme, un milagro para bañarme, un milagro para hacer de comer, porque a veces mi mente está llena de cosas y no sé qué voy a hacer de comer. O sea, dices tú, ¿pero qué? Los milagros no son de sanidad. El milagro es levantarte de buen humor. Es un milagro porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, en este día yo te invito a que conozcas a ese Dios soberano. A ese Dios que te va a llevar a lugares estratégicos donde te va a enseñar a vivir una vida conforme a lo que Él diseñó para ti. Lo único que tienes que hacer es bien fácil, nomás decirle, Señor, en esta mañana yo te pido que tú guíes mi vida, que tú me enseñes a vivir una vida mejor, a vivir en paz, Señor, porque vivo una vida atribulada. Tengo carencia espiritual, tengo carencia física, carencia económica, Señor. Vivo una vida chueca. Pero en este día yo te invito que vengas a mi corazón y desde ahí me guíes y me enseñes tus pasos. Y si tú haces eso, métete a la palabra, pídele a Dios, empieza un diálogo con Dios, empieza a ver los milagros, cómo Él endereza tu vida. Y no solamente la tuya, es que déjame te digo, porque dice su palabra que cuando tú vienes al Señor serás salvo tú
y toda tu casa, sí, o sea que es una semilla que se va a ramificar y va a dar mucho fruto. Bueno, mis amados, mi tiempo se ha acabado. Vamos a continuar con el estudio la semana próxima en tu programa, La Tacita del Alfarero, un ministerio que te ayuda a restaurar tu vida, a poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Dios es bueno, porque Dios es amor. No te creas cuando alguien venga y te diga, te vas a ir al... No, Dios, ni quiero decir la palabra, pero Dios es bueno. Dios lo único que pide de ti es un corazón contrito y humilde, porque Dios ya te ha dado todo. Dios te ha dado todo. Padre, en esta mañana pues seguimos continuando alabándote y glorificando, dándote las gracias por lo bueno que has sido, por lo bueno que fuiste y por lo bueno que serás, Señor. Te doy gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí transmitiendo tu palabra y dando de lo mucho que me has dado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a todos los que están escuchando este programa, Señor, y que tú les concedas los deseos de su corazón en el nombre de Jesucristo. Amén.